estar hablando del tema, el sueño del alma. ¿Qué piensan las personas acerca de cuando la gente muere? Algunos piensan que dejan de existir definitivamente y otros piensan que su alma entra en un estado de reposo o de sueño de manera permanente o de manera indefinida. Hay doctrinas, filosofías y teorías en donde el sueño del alma pareciera que es un elemento esencial de la vida y lo comparan con nuestro reposo diario en cada una de nuestras actividades. Pero esto no es así. Las escrituras tienen otra opinión al respecto. Para poner en contexto lo que dice la palabra el sueño en la Biblia, es que la Biblia es un libro de abundante riqueza literaria y utiliza un lenguaje metafórico. Por ejemplo, cuando Cristo dice, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, o la Biblia dice que Cristo es la roca, nadie llegaría a pensar que esas afirmaciones se deben de interpretar de manera literal. Jesucristo fue un ser humano como tú y como yo. Entonces, ¿en qué sentido dijo el Señor Jesús ser la puerta? Bueno, en el sentido de que solamente a través de Él, de su obra en la cruz, de su amor y su perdón, nosotros tenemos acceso al Padre y al reino de los cielos. Entonces, cuando leemos en las Sagradas Escrituras que alguien durmió y lo sepultaron con sus padres, y más esto en el Antiguo Testamento, estamos dando a entender de una manera amable o un eufemismo que Él murió dignamente y con justicia de Dios y que Él está en su presencia. Lo hemos dicho en otras ocasiones, en otros videos, cuando morimos biológicamente no dejamos de existir. Hay una continuidad de nuestra existencia y las Sagradas Escrituras afirman que hay dos destinos. Uno de ellos depende de la justicia de Dios, o es el reino de los cielos, o es la condenación eterna. ¿Y cómo podemos demostrar que cuando las personas mueren no entran en un letargo o en un sueño indefinido o temporal? Bueno, el pasaje por excelencia que nosotros podemos citar es lo que se conoce como el Monte de la Transfiguración. Este se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, donde el Señor Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y suben a un monte y el Señor Jesús sufre una metamorfosis o una transformación de su persona y Él expresa hacia ellos una brillantez o una gloria resplandeciente, deja de ser humano y se muestra como Él es la esencia divina de Dios. Y se dice que en ese pasaje aparecen Elías y Moisés hablando con el Señor Jesús. Y Moisés y Elías ya habían muerto más de 2000 años atrás. Entonces, y ellos estaban hablando, aunque habían muerto, estaban vivos para Dios, no estaban dormidos y no habían dejado de existir. Otra de las historias que hemos citado es la parábola del rico, avaro y Lázaro. Este se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 16, donde el rico y Lázaro mueren y los dos van a distintos lugares. El rico avaro está atormentado, está angustiado, con una sed insaciable y un ardor de fuego que le quema y que está totalmente atormentado y sufriendo. Y por otro lado está Lázaro gozando y consolándose junto con Abraham. Los dos están conscientes, no están dormidos y están conscientes de su persona y del lugar en donde están. El mismo Señor Jesús, cuando estaba crucificado y el ladrón que está a un lado arrepentido, le dice que se acordara de él cuando viniera en su reino. Y Jesucristo le dijo, yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús no le dijo que iba a dormir indefinidamente o que se iba a ir a un lugar a seguir purgando sus pecados. No, solamente a este ladrón le bastó 2 minutos de creyente para obtener por gracia de manera gratuita la salvación que el Señor Jesús le estaba regalando e iba a gozar eternamente con él en el paraíso. El apóstol Pablo lo mismo le dice a los filipenses y a los corintios, que es mejor estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Jamás hablaron los apóstoles y los discípulos de un tiempo indefinido o de un lugar intermedio. Y volvemos a lo mismo. La cultura, las tradiciones y los medios de comunicación y la literatura de ciencia ficción han plantado muchas ideas en torno a nuestro estado del alma después de la muerte y quieren dar legítimamente falsas esperanzas a la gente
y convencernos que sin Dios y sus leyes nosotros podemos crear caminos en los cuales podemos consolarnos y redactar muchas historias concernientes a lo que sucederá a nuestra alma después de la muerte, pero lamentablemente no tienen ni un fundamento espiritual, ni ético, ni moral. El día de hoy puede ser el día de salvación o el día de tu salvación. Y tú estarás preguntando, ¿salvarme de qué? Bueno, de la condenación eterna después de la muerte, lo cual todos los seres humanos estamos destinados por nuestra naturaleza de maldad. La promesa de Dios, y que nunca falla, es que Cristo vivió a la altura de las demandas de la ley de Dios y de su santidad. Vivió una vida perfecta, sin pecado, sin errores, y Él entregó su vida en la cruz y recibió el castigo, recibió la burla de su propia creación y derramó la sangre hasta la muerte y fue ridiculizado por la sociedad en la que vivía. Pero Él venció la muerte por el poder del Espíritu Santo en resurrección y fue exaltado hasta el trono de su gloria y vendrá por segunda ocasión a juzgar a todo el mundo y condenarlos a los que no se arrepintieron. El día de hoy puede ser ese día en el cual tú recibas el amor, el perdón de Dios a través de la fe y de la aceptación de tu vida que has estado siempre alejado, o los pensamientos o la forma de vivir lejos del Señor Jesús. No lo pienses más, una vida nueva al recibirlo para una vida eterna con Él para siempre. Medítalo dentro de ti y Dios te bendiga. Hasta entonces.